Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer un tag para el cual me taguearon hace medio año. Voy súper retrasada con los tags. Este tag fue creado por Clio del canal Bemused Bookworm. Voy a dejar su canal en la descripción de abajo. Y es el tag de la caja de Pandora basado en el mito de Pandora. Así que la primera pregunta es: Prometeo, robando fuego a los dioses. ¿Un libro sobre robar algo o sobre un atraco? Para eso voy a utilizar un libro que acabo de leer y amé, y ese es The Goldfinch de Donna Tartt. Y es tal cual sobre un niño que queda atrapado en un museo tras un desastre que ocurre y termina robándose accidentalmente una pintura, lo cual afecta su forma de vivir y sus ansiedades en un futuro. Es muy bueno, me encanta. El segundo tema es que Pandora es enviada a los humanos como venganza por el robo del fuego, así que tengo que mencionar un libro que trate sobre venganza. Y siento que el libro por excelencia de venganza es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, donde nuestro protagonista es encarcelado por un crimen que no cometió y durante sus años de encierro planea una venganza contra la persona que causó su encierro. Yo amaba la película, pero después de leer el libro, la película se quedó muy corta. El libro es una obra maestra y te hace empatizar con esa sed de venganza. El tercer tema es que Pandora es la primera mujer dentro del mito griego, así que tengo que mencionar un libro que trate sobre creación. Para este voy a utilizar Ángeles y Demonios de Dan Brown. Yo no sé por qué Dan Brown recibe tantas críticas. A mí me encantan sus libros. Sé que todos son lo mismo básicamente, pero me entretienen bastante. Y Ángeles y Demonios trata tal cual sobre la creación, ya que involucra la creación en cuanto a religión católica y también la creación de una partícula, me parece que era algo que podría demostrar, más bien que podría desmentir de cierta forma la idea de la creación en la iglesia. Y como todos los libros de Dan Brown, hay persecuciones, hay simbolismo, hay misterios ocultos detrás de estos simbolismos y es muy entretenido y me encanta la idea de poner ciencia y religión en balanza y si realmente se contraponen o si pueden complementarse una a la otra. El cuarto tema es que Pandora recibe muchos dones de todos los dioses, así que tengo que mencionar un libro que me fue regalado y para eso voy a elegir 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este me lo regaló mi novio antes de que fuéramos novios y este es su libro favorito, entonces tiene más significado tanto para él como para mí. Lo leí en su tiempo, que fue hace más de 10 años, y no estaba preparada para ese tipo de lectura. Creo que ahorita podría releerlo y ya estaría mucho más preparada para lo que fue y no me revolvería tanto con los nombres porque durante los años que abarca este libro se repiten los nombres de los personajes y eso me confundió muchísimo. Entonces creo que para la siguiente vez que lo lea voy a tener que tener una copia del árbol o igual y hago un separador que tenga el árbol genealógico ahí y así lo tengo más a la mano. Pero sí creo que ya estoy preparada para una relectura porque además este es realismo mágico, entonces creo que al leerlo por primera vez lo tomé muy literal y el realismo mágico no es para que lo tomes así. Es la historia sobre varias generaciones de la familia Buendía y de todas las complicaciones que pasan por esa vida y cómo les afecta a cada quien. Como es realismo mágico hay muchísimas metáforas y situaciones que no están escritas como lo que es literalmente, sino como alusión a lo que están pasando. El quinto tema es, te lo dije, un libro sobre una advertencia que fue ignorada. Parece creo que aplican muchos libros, pero voy a utilizar el de Caraval de Stephanie Garber. Este es el primero de una trilogía y el primero es mi favorito, de hecho. Creo que se pudo haber quedado como un libro individual sin las secuelas que tuvo. Pero este trata sobre un carnaval mágico en el que el premio es un deseo y puedes ganar lo que sea tu deseo. Pero hay muchas advertencias para jugar este juego. La primera es que no puedes salir de día, ya que toda la magia pasa de noche, pero la principal es que no creas en nada de lo que está pasando. Este libro, leerlo por primera vez es una experiencia súper emocionante. Sin embargo, la segunda vez que lo leí, al conocer el plot twist, al conocer todo lo que pasa, no me volvió a causar esa emoción. Así que creo que es un libro para leer y disfrutar una sola vez, y con eso tienes. El sexto tema es, la caja debió ser un tarro. Realmente no es una caja de Pandora, era un tarro, una jarra, jar. Y para este tengo que mencionar un libro que resultó muy diferente a lo que yo estaba esperando. Ok, para este sorprendentemente tengo dos libros de terror que son clásicos. Uno de ellos es Drácula de Bram Stoker y el otro es Frankenstein de Mary Shelley. Para Drácula, lo que no estaba esperando es que casi no teníamos aparición de Drácula. El verdadero terror es la amenaza de lo que está causando en la casa donde están nuestros protagonistas.
sin hacer una verdadera aparición, sin ver la amenaza real, pero teniendo sus efectos. Y creo que eso es más terrorífico que haber tenido al personaje de Drácula frente a ti. Y para Frankenstein fue que siempre te pintan al monstruo de Frankenstein como alguien que da miedo y alguien que, pues, como la idea de un monstruo. Pero realmente el libro te hace ver que es un ser despreciado por su apariencia e ignorado por su creador, y que eso mismo es lo que lo hace tomar ciertas acciones que resultan ser amenazadoras para los demás personajes. Pero nunca creí que me fuera a identificar más con el monstruo de Frankenstein que con los humanos. El séptimo tema es: abrir la caja dejó salir varios males al mundo. Así que tengo que mencionar un libro en el que haya un personaje que cause muchos problemas sin querer. Para este también voy a mencionar un libro que acabo de leer recientemente, y ese es Mo Dao Sushi de Moshe Anton Shu, y en inglés está traducido como The Grandmaster of Demonic Cultivation. En este, nuestro personaje principal, Wei Wuxian, es alguien que crea la cultivación demoníaca porque no le quedó otra opción, pero su intención de hacerlo nunca fue algo maligno. Sin embargo, sí trae muchos problemas, así que causa problemas sin intención de hacerlo. El octavo tema es que lo único que queda en la caja es la esperanza, así que hay que mencionar un libro que sea muy intenso pero tenga un rayo de esperanza, o que tenga partes reconfortantes, y para ese voy a mencionar The Martian de Andy Weir. En este, el astronauta Mark Watney se queda varado en Marte, ya que sus compañeros lo dan por muerto. Sin embargo, no está muerto y tiene que aprender a sobrevivir en Marte de alguna forma para esperar a que lo rescaten, y tiene que pasar por todo esto solo en una burbuja de aire que es su campamento. Pero el sentido del humor es lo que hace que en lugar de una tragedia se sienta como una comedia, y es lo que me encanta, además de que se mezcla con ciencia ficción. Y además casi todo lo que pasa está científicamente comprobado en que podría suceder, excepto por el evento que hace que se quede en Marte. Todo lo demás sí es algo factible, así que me encanta eso, me encanta que la ciencia ficción que estoy leyendo sí tenga una base en la ciencia real. Y el noveno y último tema es que este es un mito que explica el mal que hay en el mundo, así que tengo que mencionar un libro en el que se luche contra un gran mal. Y para eso voy a utilizar A Clockwork Orange de Anthony Burgess, no sé cómo se dice su apellido. Este libro trata sobre tomar a un criminal y aplicarle una terapia que hace que eliminen todo el mal en él. Pero la idea principal del libro es cuestionarte si realmente eso es algo bueno, o tener algo de maldad es necesario en el ser humano para tener un balance. Obviamente hay niveles de maldad, pero es lo que cuestiona el libro, y también los métodos por los cuales se llega a ese resultado óptimo, a esa utopía. Es bastante fuerte y algo difícil de leer, sobre todo por su lenguaje, porque se desarrolla en el futuro y justamente tiene un lenguaje cambiado al presente. A mí me encantó esa parte porque sí, cada vez el lenguaje cambia más rápido y se ajusta a la sociedad, y siento que eso fue algo muy creíble de este libro, porque creo que nunca había visto en libros postapocalípticos que el lenguaje también cambiara. Siempre se utiliza el lenguaje que usamos hoy en día, pero eso ayudó a que sí se sintiera diferente. Lo malo es que no hay un diccionario de qué significa cada palabra, entonces tienes que adivinar por el contexto qué es lo que está diciendo el personaje. Y ese fue el tag de la caja de Pandora. Díganme si ya leyeron estos libros, si están de acuerdo con las respuestas o si hubieran dado otras respuestas. Si tienen un canal y quieren hacer tag, pueden decir que yo los tagué. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.